para preparar un sermón, ¿verdad? Algo que ustedes lo hagan con sabor. Primero uno tiene que ser natural. Uno es bueno imitar a la gente cuando uno viene empezando, es bueno. Si ustedes escuchan predicadores y los predicadores cuentan historias, pues es bueno. Bueno, ninguno de ustedes prácticamente les escuché contarme una historia o algo. Solo era algo bien cuando ustedes miran TikTok, miran otra red social y no les parece lo que están viendo, ¿qué hacen? Con el dedo. Es el reto de toda persona que enseña. El reto es que la gente no le dé el dedo. Pero lo que más pegajoso son las historias o los testimonios de ustedes mismos, ¿verdad? El hermano Daneri contó algo de la vida personal de él, eso es un poco pegajoso. Pero miren, siempre yo vi algunas cosas que sí, tal vez ustedes tienen que mejorar. Por ejemplo, siempre uno en lo que más debe trabajar es en la introducción. ¿Qué es la introducción? La introducción es como el pedacito de pastel que ustedes le dan o el postre que le dan a la gente de lo que va a ser todo el sermón. El hermano Dulce predicó acerca de la fe. Una introducción podría ser, no digo que es, pero podría ser, si la analiza con cuidado, le dice, hermano, hoy quiero hablar acerca de la fe. El tema de hoy es la fe de Dios. Por ejemplo, un tema, ninguno de ustedes le escuché que puso tema. Significa que andaban perdidos. Cualquiera pudo hablar de lo que le diera la regalada gana, ¿verdad? Pero un tema es importante, lo primero. Si no hay tema, no hay problema, pero siempre debe ser algo que vaya de acorde con el texto, al menos que escogieron. La hermana dijo, la fe. Vamos a hablar acerca de la fe. Yo quiero que este sermón nosotros analicemos acerca de la fe y vamos a tomar algunos personajes bíblicos acerca de la fe, personajes como Noé, que hicieron cosas gigantescas, personajes como Abraham, que fue el padre de la fe, personajes como David, ¿verdad? Quiero tocar. Y qué, hermanos, si habláramos de Jefté, de Sansón, y comienzan a hablar de todo el capítulo, es una introducción de lo que ustedes me van a mostrar, ¿verdad? Sí. Es como cuando uno escribe una carta y escribe, hermano, le saludo muy cariñosamente, y después de esto paso a la siguiente. Paso a la siguiente, lo siguiente es el cuerpo del sermón. ¿Qué es el cuerpo del sermón? Los incisos. Los incisos. Punto número 1, por ejemplo, si quieren hacerlo con puntos, si no quieren hacerlo con puntos, no importa, pero siempre ustedes deben desarrollar más. Bueno, me van a hablar acerca de la fe. Hermanos, ¿cómo viene la fe? Son preguntas importantísimas. Ustedes, si es una enseñanza la que ustedes quieren dar, son preguntas importantísimas. Ahora, si ustedes lo que quieren dar es un mensaje, por ejemplo, que un consejo que le pudieron haber dado al hermano Joseph, ustedes, por ejemplo, si es un mensaje, entonces es una cosa tajante, ahí va. Hermano Joseph, si usted quiere ser un mejor predicador, por favor, peínese. No tengo que decirle punto número 1, es aquí, punto número 2. No tengo que, es algo tajante, ese es un mensaje. Pero si es una enseñanza, la enseñanza va con preguntas. ¿Y saben por qué les digo peínese? Porque si revisan el video, y por eso lo grabé. Si revisan el video y el hermano Joseph va a dar una conferencia y viene aquí y se pone y comienza a dar una conferencia en un lugar importante, aquí somos amigos, somos familia, podemos hablar, pero si van a dar una conferencia de otro lado, por ejemplo, y ustedes van así, ¿saben qué es lo primero que la gente va a ver? Y no les va a importar, hermano, lo demás que ustedes dijeron. Lo único que les va a importar es el pelo y la botas de Eso es todo lo que a la gente le va a importar. Porque cuando uno va a enseñar, todo vale. Y la gente vive de apariencia. Así que ustedes no me vengan con cuentos chinos, la gente vive de apariencia. La gente los mira y inmediatamente. Allá fui a recibir la clase de oratoria y homilética allá en Agua Fría. Y una muchacha dijo que ella cuando miraba un pastor con la camisa toda arrugada, ¿verdad?, ni atención le podía poner al sermón por estar viendo la camisa, o que andaba desabotonado, o que andaba el zipper abierto, ¿verdad? Todo eso. Al hermano Daneri yo le había dado el consejo de que se cerrara el codo aquí. ¿Por qué? Porque si miran el video, anda todo desjarretado aquí en la camisa roja. Que sinceramente, ¿verdad?, son cosas estéticas. Importan delante de Dios. Dios no mira eso.
pero la gente sí mira eso. O sea, todos nosotros miramos, yo voy con esta chumpa a predicar y está toda sucia, por el otro, toda pelada, ¿qué creen que va a ver la gente? La chumpa. Así que si me toca predicar, me tengo que quitar la chumpa, lavar los zapatos, porque andan lodosos hoy, pero los debería lavar. Si me tocara ir a otro lugar, debería lavar. Pulcritud es importante, la estética. El sermón es lo mismo que la ropa y que los zapatos y que el pantalón, es lo mismo, ¿verdad? Ustedes deben hacerlo pulcro. Entonces usted hace una introducción pulcra, la hermana que dijo, hablar de la fe, tantos personajes acerca de la fe, y después viene con el hermano, ¿cómo viene la fe? Porque lo hizo como manera de enseñanza el hermano. ¿Cómo viene la fe, hermano? La fe viene, si quieren hacerlo con puntos, punto número 1, pero eso es con tiempo. Yo sé que en 15 minutos ustedes no lo van a hacer y no van a hacer los mejores sermones en 15 minutos, pero un sermón bien preparado es la mitad del sermón, bien preparado. Entonces, les estoy cómo formar el sermón. Ahora, la hermana puede decir, punto número 1, la fe viene por oír la voz de Dios. ¿Cómo tuvo fe Noé para hacer el arca? Escuchó la voz. Escuchó la voz. Si él no escucha la voz, ¿hubiera construido el arca? Jamás. La fe viene por oír la voz de Dios. Eso le pasó a Noé, mis hermanos. Miren, y tuvo fe para pasar años y años construyendo un arca. Si ustedes, ahí viene el consejo, miren, si ustedes no escuchan la voz de Dios, nunca van a tener fe. Primero deberían orar por oír su voz, ¿verdad? Primero deberían orar por oír. Hermanos, no pueden ver a Abraham, nuestro segundo personaje de aquí, Abraham. ¿Cómo Abraham logró tener la fe que tenía y es considerado el padre de la fe? ¿Cómo lo logró? Escuchando la voz. Escuchando la voz de Dios y obedeciendo. Ahí ustedes pueden meter otro texto. Miren, les voy a dar otro texto, hermano. Váyanse a Santiago, capítulo tal, verso tal. O donde ustedes encuentren otro texto que les interese. Y ustedes digan, por eso la Escritura dice, la fe sin obras es... Y ustedes no quieren estar muertos. La fe sin obras es muerta. Ustedes desarrollan punto por punto, donde comienzan a explicar acerca de la fe, acerca de la fe, acerca de la fe. La hermana enfocó la fe cuando oramos, pero el texto no enfoca la fe cuando oramos. Entonces ustedes tienen que ver bien el texto que escogen. Pero es un consejo para la hermana. Siempre hay que revisar el texto. El texto no está hablando de la oración. ¿De qué está hablando el texto? Los textos, ¿de qué están hablando realmente? Efesios capítulo 11, juego. No, Hebreos. Ah, sí, Hebreo, perdón, Efesios no tiene ni capítulo 11. Pero Hebreo no está hablando de la oración. ¿De qué está hablando? Está hablando de la obediencia. Y Noé, por fe, preparó el arca en la que salvara a su familia. Obediencia. Abraham, por fe, dejó su familia y su parentela y se fue. ¿Qué? Obediencia. Ustedes siempre que vayan a predicar, analicen el texto. Analícenlo. Lo peor que hay es escuchar a un predicador que no analiza los textos. Porque entonces uno saca fuera de contexto y allí es donde dice la palabra que pueden llegar a ver prédicas que terminan siendo vana palabrería y terminan siendo como gangrena. ¿Recuerdan el texto que les leí? Dice que evita las pláticas profanas porque terminan siendo como gangrena. ¿Qué es una gangrena? Una ñola. Una ñola. No sé, una ñola. Bueno, una gangrena es una infección que va comiendo y comiendo. Y cuando las personas tienen diabetes, leucemia, si se cortan un pie, eso les agarra gangrena. Y cuando la gangrena va comiendo y comiendo la infección, ¿qué tienen que hacer? Cortarle el pie. Así hay doctrinas, así hay enseñanzas que se les debe dar así, un solo machetazo. Un filazo bien dado que les aseguro que es un solo. ¿Verdad? Le vuelan el caspero a la prédica esa o a la enseñanza y todo bien hecho. Miren, va, ahí, analicen bien el texto. Mi madre toma un texto, ¿qué hay que hacer? Lean los textos de arriba y lean los textos de abajo y analicen de qué está hablando. Y luego enfóquense en aquello que está hablando. Eso es lo técnico, ¿verdad? Lo técnico de cómo preparar el sermón, de cómo preparar el cuerpo del sermón. Ahora viene otra cosa que es súper importante. ¿Qué es lo que la gente más va a recordar? Quizá va a recordar el mejor chiste que hicieron en la prédica. Puede ser que lo recuerde.
Los chistes son increíbles. Pero no chistes de tontera, y no algo que realmente a la gente le sirva. Que le sirva. Eso lo va a recordar la gente. ¿Qué otra cosa va a recordar? Va a recordar las historias que ustedes contaron. Si saben contarlas. ¿Y qué otra cosa va a recordar? Las últimas palabras que dijeron. Entonces viene lo último, conclusión. ¿Qué es lo último? ¿Qué le digo a esta gente, Señor? Y estoy orando, preparando. ¿Qué le digo a esta gente de último? Ya me diste ese sermón, me diste que hablar acerca de la fe. Pues ustedes tienen que orar para que Dios les dé el sermón. Entonces yo les digo, yo quiero que hables acerca de la fe, pero ustedes son los que tienen que ir y buscar y prepararlo. Y tienen que ser cosecha propia del Espíritu Santo hacia ustedes. La fe. Todo lo que tiene que ver con la fe, la fe. Ese texto es fe enfocado a la obediencia. Hay otros textos que son fe enfocado a la oración. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, deje ese monte, quítate de ahí. ¡Ta! Esa es fe enfocada en la oración. Pero depende de los textos que ustedes utilicen. Pero ustedes pueden averiguar todo acerca de la fe, la escritura, y agarran de este árbol un fruto de aquí, un fruto de Mateo, un fruto de Marcos, un fruto de Lucas, un fruto de Santiago, un fruto de Colosenses, un fruto de Génesis, ¿verdad? Y se meten con Éxodo, se agarran con Levítico, Deuteronomio. Y ustedes analizan todo lo que tuvieron fe en la escritura, historia, ¿verdad? ¿Qué historia de fe tiene Moisés? ¿Qué historia de fe tiene Elías? ¿Qué historia de fe tiene Eliseo? ¿Qué historia de fe? Y ustedes comienzan a escarbar, ¿verdad? Con la piocha y escarban. Eso les va a servir. Un sermón bien preparado, ya tienen la mitad del sermón. ¿Por qué razón los sermones de ustedes fueron escasos de contenido? Porque tuvieron ¿cuánto tiempo para prepararlo? 15 minutos. Miren lo que hicieron en 15 minutos. Y no estuvieron tan mal, en serio, no estuvieron tan mal. Ahora imagínense si tienen un mes. Perdón. Un mes. Pero un mes escarbando, o sea, por muy difícil que esté un agujero, en un mes ustedes lo terminan. Por muy difícil. Y si la piocha no es suficiente, consiguen una barra, ¿verdad? Pero ustedes ahí orando, ayunando, preparándose. Orando, ayunando, preparándose y practicando. La práctica hacia el maestro. La práctica hacia el maestro. En cualquier cosa, la práctica hacia el maestro. Había un jueguito. Ay, ese jueguito era complicado. Se llamaban las crackers. ¿Han escuchado de los crackers ustedes? Eran dos chibolas. Dos bolas así. Y uno les hacía con un hilito así que estaba pegado y les hacía ¡clac! Que pegaban esto de aquí uno. ¡Cal! Golpes así dolías. Habían hermanitos y hermanitas que las manos los tenían hinchados, hinchados. Pero de tanto practicar se volvía tan completo que por último parecía mariposa el coro. Y no se volvía a la golpear. Así la predicación. Van a sentir nervios. Imaginen que algunos de ustedes los miren nerviosos aquí. ¿Cuántos de espectadores hay? Hay 5 espectadores. Con ustedes solo hay 4. Imagínense si están dentro de 100, de 200, de 1000. Es más fuerte la presión, siempre. Uno tiene que aprender a soportar la presión. ¿Por qué? Porque vienen momentos de presión entre más gente. Yo estaba acostumbrado a predicar en plancito, predicaba tranquilo. Predicaba mi sermón. La primera vez que prediqué fue en un cuartito como con 15 personas ahí, donde el hermano Emilio, que con él me convertí, y ahora el hombre ya no quiere seguir a Cristo, ¿verdad? A veces más bien se encuentra tatarate, borracho en la calle, pero que el Señor tenga misericordia de él. Pero ahí prediqué mi primer sermón. Después en la iglesia predicaba tranquilo. Y la primera vez que me tocó salir afuera de la iglesia, hermano, había como 100 personas. Así me temblaba la mano. Y yo ya estaba acostumbrado a predicar. Y así me temblaba la mano. Hay más presión, siempre. Hay más presión. Entonces ustedes, ¿cómo evitan la presión? ¿Cómo logran hacer que la presión sea menos? Preparándose. Si saben lo que van a decir, es bueno, cuando ustedes no están bien preparados, es bueno usar notas y escribirla. Tengo que hablar esta historia. Yo ni siquiera preparo los sermones, yo le escribo, esta historia la tengo que contar. Primero voy a contar esta historia, después cuento esta otra, y solo pequeñas cositas en el teléfono, así, y luego miro, y hace, esta historia me falta, y de la historia uno va preparando, porque las historias le abren la mente a uno para hablar muchas más cosas, ¿verdad? Ahora, no hablen tanto. En serio, la gente que habla demasiado, hermano, cansa. ¿Han oído un predicador que está ahí? Lero, y ustedes... Y algunos le hacen... agarran la Biblia así, la abren, como queriéndole decir, ya termina, hombre, ya termina.
Entonces ustedes deben de ser al machetazo, ¿verdad? Ve, si le dan, a veces me dicen a mí, hay predicadores que no, que les den tiempo, pero a veces me dicen a mí 20 minutos. Un día fue a Chile, en un cumpleaños, ¿verdad? No querían ni, yo creo que no querían ni predicación la gente. Y la muchacha que estaba dirigiendo ahí dijo, bueno, dice, va a haber un mensaje como Gingana, y dije, vamos a dar 15 minutos para el sermón. 15 minutos, dije yo, 15 minutos es más que suficiente, llevaba una hora y yo, le quité pedazos de acá, le quité con el martillo mental, ¿verdad? Y el formón mental, le quité, y dejé un tesoro, y se los entregué en 15 minutos. Cuando terminé los 15 minutos querían más, pero ya no les di más, que queden con ganas. Uno nota cuando el pueblo quiere más, en serio. Y también nota cuando ya, este predicador ya cansa, este ya me tiene harto. Y una vez mi pastor, el hermano José María Zelaya, era un hombre que predicaba bastante, pero un día se pasó. Fue a predicar una iglesia un día en la Biblia y comenzó a las 11 de la mañana y eran las 2 de la tarde y no había terminado. Y la gente ya voltea a ver para la pared. Los niños, ¡nie! Y aquel niñero revuelto, hermano, y las tripas, chor, porque tenían hambre. A las 2 de la tarde y no había terminado. Y el pastor de ahí acostumbra que cuando el predicador empieza a predicar, él se pone de rodillas y lo tuvo 3 horas. Y yo no sé cómo le dio al pastor por entregar el micrófono. La gente dio gloria a Dios. No por el sermón, porque había entregado el micrófono. ¿No? Uno debe saberlo. Y en esta generación que tenemos todavía es peor. En esta generación que tenemos hay que hablar menos, porque la gente está acostumbrada a los TikTok de 1 minuto. Y quieren oír cosas de 1 minuto, cosas de 1 minuto. Entonces, traten de que mire lo que ustedes ahorita hicieron, les di 3 minutos, 5 minutos. La hermana ya tuvo como 1 minuto y medio, el hermano tuvo como 3 minutos y ya, el hermano tuvo 3 minutos y ya, la hermana llevó como 5 minutos. El sermón fue como de 11 minutos entre los 4 ustedes. Ustedes son buenos para TikTok. Tienen contenido para TikTok ustedes, ¿verdad? Súper pequeño. Pero lo que hicieron así, por ejemplo, esos minutos, 5 minutos, es para la introducción. 20 minutos, hermano, déjenlo para el cuerpo del sermón, para contar historia, ¿verdad? Para decir, ilustrar acerca de la fe y cómo funciona la fe, ilústrenlo con historia. 20 minutos, busquen, voy a contar esta historia. Una historia personal también funciona, siempre y cuando la historia personal que ustedes cuenten no tengan cuidado de que la gente no lo interprete como que ustedes están vanagloriándose con lo que cuentan, ¿verdad? Uno siempre debe contar su historia desde la debilidad y desde la humildad, sintiéndose menos en vez de sintiéndose más, para que la gente entienda. Están hablando con un hombre, con una persona normal, somos todos iguales. Entonces, desde ahí, si van a contar historias propias, traten de que las historias no hagan parecer que usted es un superhumano, super espiritual, super lo que sea, no. La debilidad es lo mejor que ustedes pueden mostrar, porque eso muestra que ustedes dependen del Señor en todo. Ahí. Y si no, cuenten historias de la Biblia, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Lean la Biblia. El sermón de la hermana Jennifer, por ejemplo, tiene que leer más la Biblia. ¿Verdad? Yo sé, porque si va a hablar de la gracia de Dios y de la salvación por obras, que no se van a salvar por obras, ¿verdad? Entonces tienen que saber lo que dice Efesios capítulo 2, ¿verdad? Y comenzar a hablar miren, dice aquí que la salvación es por fe, no por obras para que nadie se gloríe, pero aún así debemos hacer obras, ¿verdad? El sermón debe estar, debe tener el sabor de la palabra siempre, el sabor ahí debe estar, ¿verdad? Ustedes deben ver la sal y la luz de ahí debe estar. Ustedes deben alumbrar en donde hay oscuridad, más bien, ¿verdad? Alumbrar. ¿Qué es alumbrar? Mostrarle a la gente lo que hay y lo que tiene, ¿verdad? Hermano Joseph, peínese, es luz. Hermano Daneri, arregles el botón de la camisa, es luz, ¿verdad? Es luz. Les enseña cómo están, es el espejo. La palabra es un espejo, entonces uno les está mostrando dónde es la debilidad para que se fortalezca, ¿verdad? Viene lo último, que es la conclusión, hermano. ¿Cómo se prepara la conclusión? La conclusión es la última reflexión que ustedes le dan a la gente. Hermano, si ustedes quieren tener fe y que su fe vaya creciendo, ustedes tienen que obedecer la palabra del Señor. Si son desobedientes, ni idea tienen de lo que es la fe. Ni idea, mis hermanos. No ocupan mucho.
Si quieren pueden contar una historia de final. Si quieren pueden hacer algo que la gente lo vaya a recordar. Como les digo, la gente siempre recuerda aquello que les estimula mal. Una vez un predicador dio un sermón, yo también terminé una vez con eso, en una conferencia. Yo lo había oído, entonces yo lo practiqué. Por eso digo, imitar es bueno, siempre y cuando ustedes imiten desde su propia perspectiva, no totalmente imitando. No es que yo voy a comenzar a decir aquí, ¡Cristo viene! Y alabado sea Dios. Y la gente quiere imitar a algún predicador en su totalidad, tal como es. No, sí hay que imitar, pero desde lo que uno es, siendo natural, normal. Y recuerdo que yo dije, hermanos, era un sermón, de que hay personas que por andar queriendo encontrar un príncipe, pues caminan besando un montón de sapos. Y prediqué como una hora. Y cuando terminé el sermón, ¿qué creen que era lo único que la gente recordaba? El pie de pie del sapo. Que a veces la gente por querer encontrar un príncipe camina besando un montón de sapos, esperando. Era todo lo que le acordaba a la gente. Era todo. Siempre va a haber algo que va. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que tener cuidado de no desviarse demasiado. Tiene que pedirle al Señor que le dé cosas que la gente recuerde, pero que lo edifiquen. Hay cosas que también la gente las recuerda y no lo recuerda porque le hizo reír, porque no los edifica realmente, pero algo que cambie, que transforme, ¿verdad? Piensen siempre cada vez cómo ayuda a esta gente, cómo ayuda a la hermana Jennifer, cómo le puedo ayudar a esta hipota. Tiene talento para predicar, pero le hace falta esto, esto y esto. Le voy a ayudar en esto, esto y esto. La hermana Dulce tiene esto y esto y esto, pero le voy a ayudar en esto, esto y esto. El hermano Daniel tiene esto y esto y esto, pero hay que ayudarle en esto. A servir venimos y el sermón es ese. Ustedes tienen que ver en qué les sirve, qué les sirve, en qué les sirve, en qué les sirve. Este anda toda... Hay que ayudarle, hay que relevar, porque este está débil. Este anda el pie herido, hay que ver quién le costura el pie. Este anda dolor de cabeza, a ver si le doy una Panadol. Allá la hermana tiene problemas en la vista, a ver si le regalamos un par de lentes que funcione. ¿Verdad? El hermano Daniel anda sin calzoncillo. Hombre, ¿qué calzoncillo? El caso es que uno debe ver, hay cosas que son menos obvias, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber si el hermano anda sin calzoncillo? Tengo que ser súper, haberlo visto bañar el hombre, quitar el pantalón ando un calzoncillo. Para poder, hay cosas que son más profundas y otras que son menos profundas, hay cosas más íntimas, otras menos íntimas, pero dependiendo de la capacidad que tiene el predicador debe servir, el sermón debe servirle. Si a la gente no le sirve de nada el sermón, pues le da igual. Ahora vamos a la última parte. ¿Saben ustedes cuánto importa lo que ustedes hablan? ¿Cuánto importa? Digamos, de 100%, dividan 100%. ¿Cuánto de 100% importa lo que ustedes dicen? El 100%. Error. Miren, el sermón se divide el primero se divide en los gestos que ustedes hacen. Luego se divide en lo que ustedes dicen, lo que prepararon y lo que sale de sus bocas. Y luego en la entonación que ustedes hacen, cuando suben la voz, cuando bajan la voz, cuando se acercan, cuando se alargan, cuando lo dicen suave, cuando lo dicen rápido, cuando lo hacen fuerte, cuando quieren enfatizar algo. Eso es una parte, o sea, cómo lo dicen es una parte del sermón, cómo se mueven es otra parte del sermón, lo que dicen es otra parte del sermón. En esas tres partes, díganme, hay una que tiene el 50%, hay otra que tiene el 25%, ¿verdad? Y el resto es lo que ustedes dicen. ¿Cuál creen ustedes que se lleva el 50%? Los gestos. Los gestos. Parece, y los gestos no hablan, pareciera que no hablan, pero hablan más que usted. Si yo estoy detrás de una cortina y no me ven, el sermón puede ser un poquito menos impactante. Pero si yo les digo, hermanos, que hay gente que cae con un martillo, y ustedes inmediatamente, ustedes vieron el martillazo que pegué en la mente de ustedes. Entonces es muy importante los gestos, hermanos, es esto. El otro 25% es la entonación, como ustedes lo dicen.
Hay hermanos que ustedes les pueden permitir predicar y ellos no son reales. Como les digo, el mejor sermón es un buen chisme. Es el mejor sermón del mundo, o sea, porque la gente cuando cuenta un chisme lo cuenta tan bonito. Y no tiene que gritar, no tiene que... ¡ah! Hay gente que cree que gritando es que... Y sí, el gritar funciona. Hay gente que se mueve con un grito. Pero el mejor chisme, vení, te voy a contar algo. No sabes lo que hizo Fulano. Hasta más quedito le cuento, y vamos cerquita ahí, hasta más quedito. Pero le está diciendo, no sabes lo que hizo Fulano. No sabes lo que hizo Fulano. Y eso, hermano, le puedo contar un secreto. Y la gente, y es un secreto que todo el mundo lo sabe. Si quieren tener fe, hermano, yo tengo un secreto para ustedes hoy. Si quieren tener fe, deben ser obedientes a la voz de Dios. Si son burros, sesudos, perdónenme lo de burros, pero si son sesudos, hermanos, nunca van a experimentar la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se experimenta por fe. Con la fe se conquistaron reinos, se resucitaron muertos. Salió del foso de los leones Daniel, del foso del horno del huevo, meten un dedo ustedes al huevo, ¿qué les pasa? ¡Ja! Los egipcios están con el dedo metido en la boca y lamentando, anda a buscarme sábila, hermano, anda a buscarme lo otro, pero esos tipos saltaban en un horno. ¿Por qué saltaban en un horno? Tenían fe que Dios los iba a salvar. Por la fe, por la fe. Eso es importantísimo, hermano. Ahora, otro tips. Ya saben, tengan cuidado de los gestos que hacen, traten de ser expresivos. Traten de ser expresivos, si ustedes quieren predicar, traten de ser expresivos. Importantísimo. Lo otro, esto ya es con el tiempo. Hermana Jennifer, ¿cuántos sermones ha preparado usted en toda su vida? Uno. Imagínate, el primer sermón de la vida lo predicó hoy la hermana Jennifer. Saraí murió por ti. El primer sermón, la capacidad con la que predicó hoy. ¿Se imaginan ya bien entrenadita? Con algo realmente de cosecha propia. ¿Qué estoy hablando de cosecha propia? Es revelación de ustedes. Leen la palabra y ustedes sienten que algo les habló. Entonces, eso que les habló, lo escriben en papel. ¿Es bueno caminar una libreta o es bueno caminar un teléfono? Yo siempre camino un teléfono, estoy escribiendo. Las mejores cosas que me han venido a la mente, hermano, han sido con el teléfono ahí, escribiendo. Hagan lo mismo. No son predicadores ustedes de la palabra, pues. Ustedes van a predicar la palabra. Ya tengo aquí 3 que ya van a ser predicadores de la palabra, y la hermana Jennifer, que primer sermón, que también va a ser predicadora de la palabra, ¿verdad? Y van a ser increíbles, van a poner a la gente, ustedes, a temblar cuando los esté escuchando, ¿verdad? La gente va a estar como ahí, ¿qué más me dice? ¿Qué más me dice? ¿Qué más me dice? Yo he escuchado prédicas, hermanos, que uno quiere que les digan hablando, y otros que quiere que ya se calle. Siempre. Pero en cuanto a las redes sociales, ahí no importa, porque uno solo le así, y va pasando. Pero ustedes sí tienen que aprender, ¿verdad? Escriban eso, escriban. La Biblia dice, escribe la visión, escriban, hombre, escriban. Y la hermana, ahora, piensen, dense tiempo para pensar. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo al día piensan? Estoy hablando de pensar objetivamente. ¿Cuánto tiempo al día piensan? ¿Dedican solo para pensar? Ahorita, pensar es trabajo, hermano. Ahorita me voy a sentar solo a pensar. La Biblia dice que, imagine ustedes, el hermano Joseph y yo que estamos solteros, ¿verdad? Es bueno que nos dediquemos a pensar. Ustedes saben cómo vio por primera vez la esposa Isaac, la mujer que iba a ser su esposa. ¿De qué venía él? No venía de Tredagua. De Tredagua iba ella, pero cuando la encontró el esclavo que iba a traerla, cuando la trajeron a tierra de Canaán, dice que Isaac venía del campo, ¿de qué? De pensar, de meditar.
de meditar. Es pensar. Se iban solo... ¿Por qué? Porque lo demás del resto de ustedes no piensan, sino que ustedes están siendo controlados sin que se den cuenta. O sea, están pensando solo por pensar. No están pensando objetivamente, no están diciendo, hombre, ahorita sí realmente voy a meditar a ver qué hallo de bueno dentro de mí. ¿Qué cosa hallo de bueno? Por eso cuando ustedes están preparando un sermón, ahí es donde piensan. Fíjense, ahorita los puse a pensar a todos ustedes, 15 minutos pensando. Y dice, algunos ya tenían un sermón en la cabeza, no tuvieron ni que pensar mucho, pero ya habían pensado antes. Eso es pensar. Pensar es crear. Cuando ustedes empiezan a crear cosas. Tengo un libro solo de poemas. 25, ¿ya? ¿Y cómo que eso viene de pensar? Obviamente que Dios lo da, pero Dios lo da cuando ustedes se disciplinan. Pensar es una disciplina. La Biblia dice que orar, tienen que orar 24 horas. Y meditar también significa que uno debe ser objetivo. Debe estar centrado. Sí, y también el conocimiento es importante, hombre. Lean la Biblia. Y no solo la lean, aprendan. No se queden solo con leer la Biblia como quien lee un periódico y se le olvidó todo lo que leo. No, apréndanse. Historia, hermano. Apréndanse las historias. Mira, hay una historia tan bonita, hombre, en la Escritura, pero tan bonita. Historias de cuando si van a predicar sobre el ayuno, por ejemplo, ¿qué tienen que saber? ¿Quién ayunó en la Escritura? David. ¿Cuántos días de ayuno hizo David? Sí. ¿Por qué los hizo? Por el hijo que... ¿Cómo lo hizo? Lo hizo postrado en el suelo. Acostado en el suelo. ¿Cómo lo hizo? ¿Secos? ¿Con agua? ¿Cómo lo hizo? ¿Se movía? ¿Cómo lo hizo? ¿Y por qué hizo un ayuno tan pesado? Quería que le devolvieran la vida a él, no que matara. Que el Señor no matara a su hijo, ¿verdad? Ese es un tipo de ayuno, es un ayuno fuerte, Entonces ustedes empiezan, ¿verdad? Con las historias, ustedes sacan un sermón. ¿Y qué más hay del ayuno? O sea, si van a hacer un estudio bíblico acerca del ayuno, tienen que buscar todas las historias de la Biblia que hablan sobre el ayuno para que no comiencen a hablar tonterías. Que hay gente que quiere hablar solo de cosecha propia de ellos, pero dicen, no, que yo ayuné, yo. Y ni siquiera lo comparan con la Escritura. ¿Qué tal que haya sido el diablo? Y no Dios. Entonces, ¿qué otra historia hay de ayuno en la Escritura? Hermano Daniel, ¿otra historia de ayuno en la Escritura? Daniel, ¿cuántos días ayunó Daniel? 21 días. 21 días. ¿Por qué ayunó 21 días Daniel? No se sabe la historia, mi hermano. Ayunó 21 días porque había recibido una visión y no la entendí y quería revelación. Ese hombre fue... David fue 7 días por un problema que Dios no le contestó. De ahí, Daniel fue 21 días por una revelación. ¿Cómo fue el ayuno de Daniel? ¿Total o parcial? Parcial. O sea, él comía cosas suaves, o agua, cosas suaves, y muy poco en el día, y estuvo 21 días así peleando. ¿Por qué razón tuvo que estar 21 días? Porque Dios le dio la revelación. Porque los dos reinos estaban peleando. Porque había guerra en los cielos con la oración de Daniel, ¿verdad? ¿Qué otra historia de ayuno hay en la Escritura? Vaya, di, hermano, vamos. La reina Esther. La reina Esther, hombre. ¿Por qué ayudó la reina Esther? Por ir a hablar con el rey para que salvara a su pueblo. ¿Cuál era el problema que había? Que le querían matar a todo el pueblo. Querían matar a todos los judíos, ¿verdad? ¿Cuántos días de ayuno ayunó? 3 días. ¿La acompañaron o estuvo sola? Lo acompañaron todas las doncellas. ¿Quién más lo acompañó? Mardoqueo. ¿Quién más? Todo el pueblo de Dios. Yes. 10. Entonces, miren, ¿y por qué? ¿Por qué ayunó? Por lo mismo que David, un problema. Si lo que hay es un problema, el ayuno tiene que ser más fuerte. ¿Verdad? Si quieren revelación, el ayuno es más largo. Tal vez no más fuerte, pero más largo. Más tiempo con el Señor, ¿verdad? Por revelación. ¿Quién más ayunó? ¿Otro ayuno? Jesucristo. Jesucristo. ¿Cuánto tiempo ayunó Jesucristo? 40. ¿Cómo lo ayunó?
Seco. Sin beber agua ni pan. Sin beber agua ni comida de madre. Bueno, hay otros que dicen que bebió agua. ¿Cuándo los tienen razón? No lo sé. Pero yo creo que tampoco no bebió agua ni comida. ¿Dónde lo ayunó? En el desierto. En un desierto, en un monte, un desierto. Hay varios que ayunan de esa manera. Entonces ustedes encuentran información. Miren, si quieren preparar un buen sermón, ustedes tienen que tener información de aquí, de allá. Es bueno tener una concordancia, son herramientas ya, concordancia. Yo sé que les estoy dando un montón de cosas ahorita, pero deberíamos beber una todos los días, pero no tenemos tiempo. ¿Qué es una concordancia? Donde se busca todo el... Donde hay palabras que con la palabra ustedes buscan en toda la escritura en donde aparece esa palabra. Son concordancias. Entonces, ustedes quieren saber sobre el ayuno, ¿qué ponen ahí? El teléfono ahora trae concordancia. Yo pongo ahí ayuno. Y busco todo donde aparece ayuno en la escritura y comienzo a leer todos los capítulos y información. Y entonces la cabeza empieza a llenarse, ¿verdad? Y cuando la cabeza empieza a llenarse, el corazón empieza a recibir. Y de lo que tiene el corazón, habla la boca. Pero pongo ayuno primero. Después pongo ayunar en la concordancia. Y me tire en el teléfono todo, ¿verdad? Después pongo ayunos. Después pongo lo que se me ocurra ahí que tiene que ver con el ayuno, ¿verdad? Sacrificio, por ejemplo, que es casi similar. Sacrificio, investigo todo y ustedes comienzan a llenarse y están un año llenándose, ¿verdad? Una hora diaria llenándose, y empiezan a ordenar de aquí, agarran frutos de aquí, comen de aquí. A un año iban a estar de panzones, de gordos, solo acerca del ayuno, ¿verdad? Y cuando entonces ustedes se paran aquí al frente, no van a necesitar ni preparar el sermón. ¿Por qué? En 15 minutos me van a preparar el mejor sermón que hay sobre el ayuno. Porque cualquier cosa que les pregunte el hermano yo, el que tenga una pregunta, usted va a estar como el filo de navaja, va a estar, como la navaja así, cuando pelan una naranja, que solo le truena lo que sea. Porque la preparación es importantísimo, hermano. Después de que, primero la Biblia. Hermano Daneri, primero la Biblia. Hermano Joseph, primero la Biblia. Hermana Dulce, miren, mi hermana Dulce, primero la Biblia, hermana Jennifer, primero la Biblia, ¿verdad? Primero la Biblia. Después, ¿qué viene después? El ayuno y la oración. Primero Dios. Ya que hablamos, yo estaba hablando de la preparación, pero entonces también primero Dios y la Biblia, que es lo mismo. Pero primero Dios, oración. Pero después de eso, ¿qué viene? Pensar. También tiene que ver con llenarse, luego pensar, meditar. Pensar es importante. ¿Y ustedes me acaban de dar un sermón? Primero Dios en oración. Después la Biblia en información. Tercero, ustedes en pensar. Cuarto, ¿qué más? Miren, 3 puntos me dieron ahorita ustedes de un sermón. Lo digamos inteligentísimo. Actuar. No, porque estamos hablando, sí, tiene que ver, es el último punto. Pero el cuarto punto sería aprender de otros. Entonces ahí ustedes ya aprendí sobre el ayuno y ya todo. Y ustedes ponen un predicador en las redes sociales y ponen ahí ayuno y oración. Prédicas de ayuno y oración. Y comienzan a recibir ya de los de afuera. Pero ya tienen todo el conocimiento. Y empieza a hablar un tipo que ni sabe lo que está hablando. Y dicen ustedes, este está mal. Hay que desechar. Y el otro, este está bien, este me dio más revelación de la que yo tenía, este me ayudó en esto. Y entonces, primero, frutos de la palabra, comen, después se ponen así de gordo, ¿no? Después el mismo pensamiento de ustedes comienza a digerirlo. Y comienzan ustedes como a formar el cuerpo espiritual, y después tienen un cuerpo así como el de Arnold Schwarzenegger, y para cualquier foto, donde sea que tomen la foto, salen bien. Excelente, ¿verdad? Pero después ustedes comienzan de afuera a tomar historias de los de afuera. El hermano tal ayunó tanto y Dios le hizo esto, aquello. Tenía este problema y esto fue lo que hizo. Tantas horas de oración hizo, tantos días de ayuno hizo y comienza a investigar todo sobre el ayuno. Todos los grandes hombres de Dios y pequeños hombres de Dios y todos comienzan a averiguar de todos lados y van a tener tanta información que prepararon un sermón en 15 minutos hasta mucho tiempo sobre el tema que están investigando. Pueden investigar 5 temas, 6 temas a la vez. La hermana Jennifer, vamos a tener que darle el trabajo de que vaya y investigue acerca de la gracia, acerca de la salvación. La salvación, ¿cómo puedo ser salvo, hermana Jenny? ¿Cómo puedo ser salvo? Orando y ayunando. Miren lo que dijo. ¿Qué dijo? ¿Es bíblico lo que dijo? Amén. No.
No es bíblico lo que digo. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Alguien que me responda? Obedecer. Por amor. No. ¿Cómo puede? ¿Qué le acabo de decir? Primero la Biblia, hermano. Primero la Biblia. ¿Cómo puedo ser salvo, hermano Joseph? Creyendo en el Señor Jesucristo. Tan sencillo como eso, mi hermano. Cree en el Señor Jesucristo y serás. Salvo. Para que me contesten bíblicamente, la tienen que conocer. ¿En dónde está ese texto bíblico? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Román. No, está en Hechos. Capítulo 4, verso 12. Sí, Ahora, sabe. en eso yo, busquen ahorita, Hechos capítulo 4, verso 12. Ahora, en eso yo no juzgo a nadie. ¿Saben por qué? Porque lo importante no es saberse las citas bíblicas. Lo importante es saber Hechos, ¿qué? el contenido de la escritura. Hechos capítulo 4, verso 12. Lo importante es saber el contenido. Por ejemplo, en la primera Biblia no habían esas cosas de capítulo tal, verso tal. No. Lo que había solo eran libros. Por ejemplo, cuando el Señor leó, dijo, abrió el libro del profeta Isaías, dice la escritura. Abrió el libro del profeta Isaías. O abrieron el libro de Moisés, el libro del Génesis, el libro de Éxodo. Eso era lo que importaba. Estaba en el libro. No es que tenían capítulo, versículo y esas cosas. Ahora no tenemos capítulo y versículos para que sea más fácil. No hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo. No, pues no es ahí. Que podemos ser salvos. No hay. Es donde el carcelero, es mucho más adelante, ¿cierto? Es mucho más, porque es donde el carcelero le dijo. Echame la concordancia de la Biblia. Vamos a buscarla. ¿Cuál es? Eh, ¿Cree en el Señor Jesucristo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero en Hechos creo que está. ¿Cómo? ¿A dónde está? En Hechos digo no. Sí, de hecho está, pero lo que hay que ver es dónde. Cree. En Hebreos 16, 31, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No, tú pero no es en y tu Hebreo. casa. Es en Hechos, capítulo 16, verso 31, Hebreos, no te creas. Hechos. Sí, Hechos sí. Hechos capítulo 16, verso 31, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y yo en qué les dije que estaba? En Hechos 4:2. En Hechos 4:12. ¿Quién de ustedes me dijo que era mentira? Nadie. Ninguno. ¿Por qué? Que no la conocía. Porque no tienen ni idea de dónde está. Y yo tampoco tenía idea. Pero a donde yo quiero llegar es que no es necesario, es importante, o sea, si ustedes quieren ser súper disciplinados, es importante que sepan en dónde están los textos bíblicos, muy importante, pero cuando ustedes se preparan, ustedes lo llevan escrito. Preparado no lo lleva escrito, ¿dónde estamos? Yo miro que la hermana Dulce utiliza eso, tiene una hojita y ahí escribe. Obviamente que si van a otro lugar a predicar, traten de llevar mejor una libretilla o algo que se mire, porque llevan una hoja así toda arrugada, los lentecitos aquí, después a ver la hoja ahí en la claridad, a ver si está. No. Y de ser posible, cuando uno predica sin nada, sin nota. Por eso es tan importante el teléfono, porque el teléfono no está. Mira todo y ya puede seguir. Pero no es necesario porque la gente, cuando usted se pone a ver, espérenme, hermano. Entonces se pierde, se descontinúa la prédica. Entonces uno tiene que estar ahí. Conocimiento es importante, cómo lo preparan es importante, cómo lo dicen es importante, todo es importante, el vestimenta que usan es importante. Si voy a un lugar yo a predicar, por ejemplo, y ahí todo el mundo usa saco y corbata, ¿cómo debería ir a predicar yo ahí? Saco y corbata. Saco y corbata, para no desentonar, ¿verdad? Hasta el diablo sabe eso más que nosotros. Cuando un satanista se mete a una iglesia, ¿ustedes creen que va a ir con el pelo todo alborotado y con aritos aquí y con un rayo que dice aquí, viva Satanás? ¿Cómo van a la iglesia los satanistas? Catrina. Son los mejores de la iglesia. O sea, bien vestidos. ¿Por qué? Porque se disfrazan. Entonces, para ellos eso es un disfraz, no es lo real para ellos. Pero nosotros debería ser lo real. Para ir de la manera mejor que se pueda ir. Y además, ellos son los que más ofrendan, los satanistas, y los que más diezman, ¿verdad? Porque ellos quieren aparentar
para engañar, pero nosotros no queremos que sea lo real.